Esto es ilegal lo que estoy haciendo. Bueno, no en Bolivia. Aquí en los Andes es solo una infusión inofensiva contra el mal de altura, usada por siglos. Pero de esas mismas hojas nace una de las drogas más poderosas y peligrosas del planeta. ¿Cómo pasó de medicina ancestral a un polvo capaz de provocar guerras, fortunas y muerte? Me llueven las preguntas. ¿Cuáles fueron sus orígenes históricos en el mundo y en la República Dominicana? ¿Se usaba, por ejemplo, aquí en los tiempos de Trujillo? ¿Y cómo terminó nuestra isla convertida en escala clave del narcotráfico mundial? Quería entenderlo todo, cómo se fabrica, cómo se volvió lo que es hoy, por qué la gente lo consume y por qué no se ha podido frenar este negocio sangriente. Así que fui a investigar. En Bolivia, en Colombia. Porque esta no es solo la historia de una droga. Es la historia de cómo una simple planta terminó convertida en arma política, negocio millonario y conflictos internacionales que aún marcan nuestro presente. Toda la América se levantará por nosotros. A gran altura, el cuerpo cambia. A 3 o 4 mil metros sobre el mar hay menos oxígeno. Lo viví en el altiplano boliviano. Mi esposa y yo fuimos para investigar el Salar de Uyuni y el cementerio de trenes. Aquí pueden ver esos videos. Por ejemplo, visitamos el Salar, el desierto de sal más grande del mundo, de noche. Porque Laura soñaba con fotografiar el cielo estrellado reflejado en el suelo. Pero la altura y el frío lo hicieron más duro de lo esperado. Ahí nuestro guía quechua, Romaldo, sacó su truco. Esta es la coca. Ajá. Acá lo decimos piccho. Ajá. Lo picchamos Ajá. para que nos dé mucha fuerza para trabajar. Ajá. También ayuda mucho a la altura, Ajá. la hoja de coca. Mayormente acá los bolivianos utilizamos para trabajar. Acá trabajamos duro. Sí. Entonces metemos unas hojas de coca y lo mantenemos acá en la boca, no lo tragamos. Como una batería permanente. Ah, sí, como una batería. Entonces, esto tomamos como mate y nos ayuda mucho. Ajá. Sí. Acá lo colocamos un tantito de coca. Le metemos 2 más. Sí, ya está. Ah, ok. Si usted coloque, se puede colocar a las... Lo probé Bebe coca aquí en el Salar de y Uyuni. entendí al instante por qué esa hoja fue clave para sobrevivir en esas alturas. Realmente muy bueno. Muy bueno eso. Hace miles de años, los primeros pueblos andinos enfrentaron lo mismo: altitud, frío, hambre, cansancio. Pero en esas montañas encontraron un arbusto de hojas pequeñas y verdes, la coca. Al masticarla, descubrieron que calmaba el hambre y daba fuerzas. Desde entonces, fue un aliado indispensable. En el Museo de Oro en Bogotá se exhiben herramientas de oro que los muiscas usaban con coca. La mascaban y para potenciarla añadían cal de conchas o tabaco. Hoy sabemos que su uso tiene al menos 8.000 años. Arqueólogos hallaron hojas junto a momias y cerámicas con figuras de mejillas abultadas, porque llevaban coca en la boca. La coca se volvió planta sagrada, daba resistencia y alivio. En polvo servía para curar heridas. Estaba en el trabajo, la medicina, los rituales, era parte integral de la vida, un regalo de los dioses. La hoja misma es inocente. Un té de coca es más suave que un café y en Bolivia, Perú y Colombia es legal en mates, refrescos, dulces, hasta en la cerveza. Probando cerveza con sabor a coca. Wow. Muy interesante. Entonces, ¿cómo pasamos de una planta medicinal a una de las drogas más temidas del planeta? Todo empieza en la selva colombiana, o peruana, o boliviana. Entre cafetales y ceibas crece un arbusto de hojas verdes, la coca. En cada hoja hay apenas una pizca de alcaloide, la llamada cocaína.
Una dosis tan mínima que, mascada o en té, solo quita el cansancio y ayuda a respirar en la altura. Pero si juntas cientos de miles de hojas y les extraes esas moléculas del alcaloide, el efecto cambia por completo. Sigamos a una de esas moléculas. Primero, vive tranquila en la hoja, hasta que un raspachín arranca hoja tras hoja por unos pocos dólares. Esa hoja, con nuestra molécula, acaba en un laboratorio improvisado, básicamente unas chozas de madera y barriles plásticos. Las hojas se pican, se mezclan con soda cocida, es decir, bicarbonato hervido en fogones, se pisan con botas y se rocían con amoníaco. Y ahora viene el paso decisivo, sumergirlas en gasolina de auto. Sí, exacto, la gasolina que se le echa a los motores y a los autos. Y si no hay gasolina, usan patrogrillo, que es un combustible casero hecho con petróleo robado. Sale más barato, pero es más tóxico para la gente y devastador para la selva. Ese baño químico arranca la molécula de la hoja y la disuelve en el combustible. Tras horas de reposo y filtrado con trapos, queda una pasta espesa, el llamado chicle. De ahí puede salir bazuco, una droga barata y destructiva. Pero nuestra molécula sigue en el líquido. Ese líquido se mezcla con ácido clorhídrico y más soda todavía. Se filtra varias veces hasta obtener la pasta base, o el queso como le dicen, o la merca, que ahora en este momento tiene un valor de alrededor de $600 por kilo. Pero eso no es la droga todavía. Ahora, transportar esa merca ya es considerado narcotráfico. Así que la esconden en sacos, se carga en mulas o motores, por trochas, hasta los puntos de recogida. Para el campesino, ahí termina la faena. Para la molécula, el viaje apenas comienza. Con el tiempo llegaron los españoles a los Andes, lo que hoy es Bolivia, Perú, Colombia, buscando oro y, sobre todo, plata. Pero se toparon con el mismo problema, la altura. Ahí vieron a los pueblos indígenas masticando unas hojitas verdes que les daban energía para resistir. Siempre llevaban coca en la boca mientras trabajaban. Al inicio los conquistadores lo vieron como brujería o idolatría y al someter a las tribus la prohibieron. El resultado fue un desastre. Sin coca, los indígenas no aguantaban las brutales jornadas en las minas. En lugares como Potosí, miles apenas sobrevivían gracias a esas hojas, mientras sacaban la plata que sostuvo el imperio español durante siglos. Y ahí los españoles entendieron rápido. Pasaron de prohibirla a legalizarla y cobrar impuestos. La coca se volvió herramienta para explotar la riqueza de la región. Incluso los médicos españoles empezaron a usarla. Desde 1569 ya molían en polvo para curar heridas y aliviar enfermedades, y lo que más los sorprendía, calmaba el dolor, porque al final, como veremos, todo se trata del dolor. Desde siempre, lo que más preocupaba a los médicos era cómo lidiar con el dolor. Operar, curar heridas o acompañar en la agonía era casi imposible cuando el sufrimiento era insoportable. Por eso, a lo largo de la historia, las culturas buscaron miles de formas de aliviar el dolor. En Asia, la protagonista fue la ampola del opio. De su savia salía el opio, calmante, usado por siglos. Pero también fue de adicción masiva y de guerras, como las guerras del opio en el siglo XIX. De esa misma planta, el opio, en 1804 el químico alemán Friedrich Sertürner aisló la morfina, el primer gran analgésico moderno. Funcionaba tan bien que se volvió esencial en hospitales y guerras, pero era altamente adictiva y miles quedaron enganchados. Así que los médicos empezaron a buscar algo más seguro. Y entonces llegó la noticia de Sudamérica, una hoja andina que calmaba el hambre, daba energía y también quitaba el dolor. La curiosidad científica se encendió. El problema era transportarla. En los largos viajes en barcos, las hojas perdían fuerza y eso frenó los estudios. Todo cambió en el siglo XIX cuando la química dio un salto. En 1855, el alemán Friedrich Goethe extrajo un alcaloide crudo al que llamó eritrociline. Bueno, eso mismo, aquí, eso mismo. Ese video va a tener muchos nombres así, porque vamos a ser bien científicos aquí. Ay. Así que perdónenme si no pronuncio bien las palabras. Estamos en vivo aquí. 5 años después, Albert Niemann, otra vez un alemán, perfeccionó el proceso y lo bautizó con el nombre que hoy conocemos, cocaína, de la coca. Por primera vez, la esencia de la hoja quedó concentrada en un polvo blanco, mucho más potente, listo para ser inhalado. Ese descubrimiento lo transformó todo, de remedio natural a una sustancia que pronto iba a fascinar y a condenar al mundo.
Como quien lleva frutos al mercado, los campesinos entregan la pasta base en un segundo laboratorio, más cerca de la costa. Estos muchas veces están bajo el control de los carteles, pero en general están bajo el mando de los químicos mismos o de grupos rebeldes. Ahí los llamados cocineros fundan esa pasta y la bañan en otro cóctel químico: ácido sulfúrico, permanganato de potasio, éteres y solventes. Lo dije bien todo. Es un ambiente sofocante y volátil, donde una chispa basta para volar todo por los aires, y sí pasa que laboratorios enteros se explotan. Tras varias filtraciones y purificaciones, una y otra vez filtrando, purificando, aparece el clorhidrato de cocaína. Cristales que se secan en hornos improvisados y se muelen hasta convertirse en el famoso polvo blanco. Ahí está nuestra molécula, junto a millones de sus compañeras, en su versión más potente. El polvo se comprime en ladrillos de varios kilos. Lo increíble aquí es, para llegar a un solo kilo, se necesitan unas 400 kilos de hojas de coca. Y con ese empaque, nuestra molécula ya vale mucho más. Lo que en la selva costaba en forma de la merca o de ese queso unos $600, aquí ahora ronda los $1,500. Y es aquí que los carteles se preparan para entrar al negocio de narcotráfico como lo conocemos. Lo que empezó como un milagro médico pronto se volvió un fenómeno global. La cocaína ya no solo se usaba en hospitales, también llegó al mercado como la cura para todo. En los 1880, farmacias y laboratorios la metían en todo. En pastillas, en jarabes para la tos, gotas para el dolor de muelas. Los anuncios prometían maravillas. Volver valiente al cobarde, elocuente al tímido y borrar el sufrimiento. Sonaba a magia embotellada. El ejemplo más famoso es, sin dudas, la Coca-Cola, que no traje una botella aquí ahora. Bueno, no free promo. Nació en 1886 como un tónico con extracto de hojas de coca y nuez de cola. De ahí su nombre. ¿Y qué es la nuez de cola? Una nuez que contiene mucha cafeína. Al principio se vendía en farmacias como bebida medicinal que daba energía y que quitaba el cansancio. Básicamente el Red Bull de su época. ¡Ey, que no free promo te dije! Y todo eso gracias a la cafeína de la nuez y a los alcaloides estimulantes de la hoja. Y detrás de esa fiebre había un negocio enorme que arrancaba en los Andes. Perú y Bolivia eran los principales proveedores. Toneladas de hojas viajaban a Estados Unidos y Europa para ser transformadas en vinos, en tónicos, medicinas. La demanda fue tan grande que otros países entraron en el negocio. El caso más curioso es Java, la actual Indonesia. Los holandeses, que ya tenían ahí una red para el opio, usaron la misma infraestructura, las plantaciones, los puertos, las rutas, para cultivar coca. Y mientras la cocaína siguiera de moda, alguien la sembraría. Y vaya que estaba de moda. Entre ricos e intelectuales, consumir opio, morfina o cocaína era un símbolo de modernidad, hasta elegante. Un caso célebre fue Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Él estaba fascinado con la cocaína, la probó él mismo y la recetó a pacientes, convencido de que curaba depresión, dolores físicos, problemas emocionales. Y no estaba solo. Muchos médicos al finales del siglo XIX la veían como la medicina milagrosa, sobre todo para trastornos mentales. Pero pronto descubrieron el lado oscuro. Algunos pacientes no mejoraban, sino que se volvían dependientes. Otros necesitaban cada vez más dosis. Los reportes de adicción y problemas de salud se multiplicaron. Y parte del problema era la época. No existían ensayos clínicos ni protocolos rigurosos. Si algo parecía funcionar, se usaba. No era negligencia, era necesidad. El dolor no podía esperar y la cocaína parecía una solución rápida para cuerpo y mente. Con el nuevo siglo, la evidencia fue innegable. Esa medicina mágica era altamente adictiva, incluso peor que la morfina. Así como muchos en 1999 pensaron que el mundo se iba a acabar, en 1899 también se hablaba de un gran cambio. El fin de un ciclo en Europa, una mezcla de emoción y miedo ante lo nuevo. En alemán lo llamaban la Lebensreform, una reforma de la vida, volver a lo natural, a la salud y a la disciplina
frente a los excesos modernos. Porque en ese tiempo, uno de mis tiempos favoritos, todo estaba cambiando. Autos de repente aparecieron en las calles, aviones en el aire, radios comenzaron a transmitir voces invisibles, una nueva era tecnológica, pero también moral. Muchos se preguntaban, ¿qué lleva a la sociedad a la decadencia? Y la respuesta señalaba a los vicios. Alcohol, tabaco, drogas como el opio, la morfina y la cocaína. En 1905 apareció la novocaína, un analgésico inspirado en la cocaína, pero no adictivo. Fue la señal de que el milagro médico que era la cocaína empezaba a verse más como un problema de adicción. Y fue ahí que nació la era de las prohibiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley Harrison de 1914 fue el primer gran golpe. Cocaína y opiáceos quedaron restringidos al uso médico. Lo demás, ilegal. Productos comunes cambiaron de golpe. Vinos con coca, jarabes con morfina, tónicos con opio pasaron de normales a prohibidos. Incluso la Coca-Cola quitó la cocaína de su fórmula, aunque no la coca. Hoy se usan hojas de coca descocainizadas. Ya no contienen el alcaloide adictivo. Pero el sabor típico de la Coca-Cola sigue siendo una mezcla entre la nuez de cola y la hoja de coca. Así que tú has probado coca, aunque sea su sabor. A nivel global, la cocaína entró en los convenios de control. En 1925, la Sociedad de Naciones la prohibió para uso recreativo. Pero muchos países lo vieron como una imposición de las potencias, sobre todo de parte de los Estados Unidos, que los gringos nos están obligando a hacer lo que ellos quieren. En la conferencia del opio de 1924, el delegado dominicano Luis M. Betances dijo que no se podían imponer prohibiciones generales, ya que todas las drogas eran necesarias e indispensables para la medicina y la salud. Porque la coca no era simplemente una droga, era algo cultural. En el altiplano boliviano era normal ver a nuestros guías con sus bolsitas verdes masticando coca mientras manejaban por el salar o subían montañas. Para ellos no era una droga, sino una costumbre, como tomar café, da energía, alivia el mal de las alturas. Pero ahí sí tenían otra adicción. Si te gusta la bachata, ¿eh? Ay, sí. ¿Se oye mucho aquí la bachata? Sí, se escucha mucho. Oh, wow. Ya lo saben. En Bolivia se escucha mucho la bachata. Parece que les gusta la bachata aquí. Sí. En pueblos quechuas sonaba bachata, merengue y hasta dembow. Era surreal escuchar a guías en Uyuni hablando de Ruby Pérez y el desastre del jet set y luego poniendo al alfa a todo volumen en medio del desierto. Pocos sabíamos lo popular que es la música dominicana entre comunidades andinas. ¡Qué bachatica, eh! Pero me estoy distrayendo. ¡Ay, qué envidia! En el famoso mercado de las brujas de La Paz, lo único que no hay son brujas. Que tú sepas. Lo que sí abundan son ponchos, ruanas y coca. En Bolivia y Perú, la hoja no es ilegal, se vende abiertamente y forma parte de la cultura. En los colmados, por ahí le dicen mercaditos, puedes comprar la lista para masticar o en mate. Aunque algunos locales sienten vergüenza frente a turistas que creen ver algo prohibido, ese choque cultural explica por qué Bolivia y Perú siempre defendieron la hoja, diferenciándola de la cocaína, la droga, que sí es ilegal allá. Yo mismo lo vi en La Paz. Antes de abordar un avión nos hicieron dejar las mochilas en el piso para que un perro antidroga los oliera. Yo no fui. Un alemán a mi lado sudaba porque llevaba hojas. ¿Fuiste tú? No. Y yo también tenía té guardado y me pregunté luego si podría entrar con eso en República Dominicana. Pasamos sin problemas. El gran quiebre llegó en 1961 con la Convención Única de la ONU sobre estupefacientes. Criminalizó no solo la cocaína, sino también la planta. El tratado pedía eliminar completamente la práctica como mascar hojas o preparar mates o tés. Muchos países cumplieron, Bolivia y Perú resistieron. Y detrás estaba la presión de potencias como los Estados Unidos, que volvieron la guerra contra las drogas un estandarte político. Así la coca dejó de ser solo una planta. Se volvió una ficha de la política global. Pero las leyes podían prohibir el producto, no el deseo. Los adictos seguían buscándolo y quienes lo cultivaban dependían de él. Criminalizarlo empujó todo a la clandestinidad. La cocaína pasó de farmacias a los callejones. Y lejos de apagarse, el mercado creció. Había nacido el mercado negro.
En el fondo, los carteles funcionan como empresas de transporte global, solo que su logística es ilegal. A los carteles les conviene tercerizar riesgos. Prefieren que campesinos, cocineros y transportistas carguen con la parte peligrosa, salud, cárcel, muerte, y ellos solo compran el producto listo. Por eso, cuando cae un laboratorio, o arrestan unos traficantes, o les hunden un barco o un avión, casi ni se inmutan. La red sigue. Una vez que el paquete llega a sus manos, el precio se dispara de $1,500 a $3,000 por kilo. Y en Norteamérica o Europa puede alcanzar entre $10 y $30,000 el kilo. El negocio es brutal, ilegal, mortal, pero increíblemente rentable. En casi ningún sector, bueno, quizás en la joyería, el precio se multiplica tanto y aún así sobran clientes y es una demanda insaciable lo que lo mantiene viva. Y es aquí donde entra el Caribe y en especial la República Dominicana. Igual que en otros países, al inicios del siglo XX, la cocaína entró legalmente a la República Dominicana. Jarabes, tónicos y medicinas en farmacias de Santo Domingo y Santiago, y también se vendía la Coca-Cola original. Desde el siglo XIX, médicos dominicanos la usaban como anestesia en hospitales, sobre todo en operaciones de nariz, garganta, ojos. Había un mercado formal de importación y cierto uso recreativo, en especial entre los ricos. Con la ocupación estadounidense de 1916 llegó la primera regulación, la Orden Ejecutiva número 161 de 1918. Controlaba la fabricación, importación, pero no era una prohibición. El uso médico seguía y el recreativo no estaba criminalizado. Así que cuando Trujillo llegó al poder en 1930, él endureció el discurso. Su propaganda mostraba un país limpio y moral, y él mismo rechazaba el consumo recreativo. Pero sí existía. Las élites con dinero y contactos accedían a drogas por medio de doctores o clínicas. Hermano, mire, oye, a mí como que me está doliendo eso mucho. ¿Tú no tienes una cosita ahí? Tú sabes, sí, para el dolor. ¿No me tiene algo ahí? Documentos de la época mencionan a adictos, aunque se habla poco, porque ya era socialmente mal visto, y Trujillo se irritaba al saber si alguien caía en la adicción. Así que es verdad lo que muchos dicen, durante el régimen de Trujillo no existía un problema de narcotráfico a gran escala, pero eso fue en gran medida porque el comercio global de drogas todavía no se había desarrollado como una red criminal organizada. El real problema con el negocio de la droga apenas vino después de la muerte de Trujillo. Porque la muerte de Trujillo en 1961 coincidió con un cambio global. La Convención Única de Estupefacientes de la ONU convirtió sustancias reguladas, como dijimos, como la cocaína, en ilegales de un día para otro. Eso dio la impresión de que las drogas surgieron tras la caída del dictador en 1961, y cuando en realidad ya estaban ahí. Lo que cambió fue la ley. De pronto, médicos que guardaban cocaína en clínicas para anestesiar o recetar, un día eran profesionales con insumos, al siguiente quedaron convertidos en traficantes. Con el tiempo, el narcotráfico alcanzó incluso a la familia del mismo dictador. Según algunas fuentes, su hijo Radamés se involucró en negocios con carteles colombianos y supuestamente murió en 1994 en circunstancias ligadas a ese mundo. Así, al llegar los años 80, la República Dominicana ya no era espectador. La isla se había vuelto un punto eje en las rutas del Caribe, atrapada en pleno centro de las guerras de la cocaína. Hay que decirlo, con la ilegalización de la planta en 1961 pasó algo irónico. Al ser ilegal, la cocaína se volvió más rentable. El riesgo subió, los precios también, y el mercado negro terminó siendo más grande que cuando se vendía en farmacias. Para finales de los 70, el boom ya estaba en marcha. Toneladas salían de Sudamérica rumbo al norte. Surgieron nombres como el Cartel de Medellín de Pablo Escobar y su rival, el Cartel de Cali, que montaron pistas clandestinas, barcos, laboratorios en la selva para producir a escala industrial. Y los años 80 fueron la era de los vaqueros de la cocaína. Miami, inundada de drogas, tiroteos en las calles y, series como Miami Vice inspiradas en ese caos. La respuesta de Washington fue la guerra contra las drogas, fumigaciones, redadas y operaciones militares. Florida y Los Cayos se volvieron un campo de batalla. La presión cerró esas rutas y obligó a buscar otras rutas. Y ahí entró el Caribe en el mapa. Cuba era complicada por el régimen de Castro, pero otras islas resultaban más fáciles, en especial
La Española, Haití y República Dominicana. Una avioneta aterriza en la oscuridad de un camino en pedernales. Luces apagadas, motores rugiendo, hombres corren, descargan cajas y en minutos las camionetas desaparecen entre cañaverales. O un submarino casero asoma en una playa aislada, suelta el cargamento y vuelve a hundirse. Los métodos cambian siempre. Aviones, lanchas rápidas, barcos con dobles fondos. Si un puerto está caliente, usan otro. Si detectan vuelos, aumentan las rutas marítimas. Un juego eterno de gato y ratón. Haití también entra en la ecuación. Playas remotas, poca vigilancia, tierra fértil para este negocio. Pero la situación con la frontera a veces complica más la situación, así que muchas veces es más práctico el lado dominicano. Puertos, aeropuertos y mejores rutas lo convierten en la plataforma favorita. Ya cuando llega a la isla, la cocaína rara vez se queda igual. En centros clandestinos aquí se reempaca en porciones pequeñas para que mulas o pasajeros la lleven con menos riesgo al resto del mundo. Y casi siempre se adultera. Sales, polvos o químicos baratos inflan el volumen y la ganancia. Lo que empezó como 2 libras termina como 3 o 4. Más rentable, pero mucho más tóxico, porque ya no es cocaína pura. De aquí ahora salen 2 rutas grandes. Una cruza la Mona hacia Puerto Rico. Si llega ahí, ya está dentro de los Estados Unidos y fluye hacia Miami o Nueva York. La otra apunta a Europa. Contenedores legales camuflan cargamentos rumbo a España, a Italia o los Países Bajos. En aeropuertos europeos no es raro que los detenidos sean dominicanos, muchos convertidos en mulas por necesidad. Y aquí entra la diáspora. En barrios como Washington Heights en Nueva York o en comunidades en Miami, en Boston, la red dominicana fue clave para recibir y distribuir. Tanto que en los años 90 se hablaba de pandillas dominicanas dominando el mercado minorista en la costa este de los Estados Unidos. Pero con ello llegó un estigma amargo. El cliché mundial de que los dominicanos son los que venden droga, una etiqueta injusta y simplista que aún pesa. En aguas dominicanas, un dron estadounidense sigue de cerca una lancha rápida en plena noche. Desde arriba, la cámara térmica la tiene marcada sin escape. Segundos después, un misil impacta. La embarcación estalla en llamas sobre el mar oscuro. Para Washington, era una operación contra narcoterroristas. Para Venezuela, de donde venía ese barco, una provocación diplomática. Es una guerra no declarada. Personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el Mar Caribe. Ajusticiados. En las últimas semanas, estas operaciones se han intensificado. Estados Unidos ha desplegado buques, helicópteros y fuerzas especiales en el Caribe, oficialmente bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico. Pero para Caracas es un preludio de algo mayor. Venezuela ha movilizado tropas costeras, decretado medidas de emergencia y advertido sobre una posible invasión inminente. Toda la América se levantará por nosotros. Porque si quieren guerra, pues acá tienen un pueblo organizado y resquiado para lo que sea. La Casa Blanca niega cualquier plan de invasión, pero confirma operaciones encubiertas y refuerza su presencia en la zona. Lo que podría parecer solo una operación antidroga se está convirtiendo en un pulso geopolítico que ocurre a muy pocos kilómetros de nuestra isla. Y en ese juego, la República Dominicana queda en medio de 2 mundos, aliados que exigen resultados y vecinos que temen la intervención. No es solo geográfico, es político, es soberanía. En ese tablero, cualquier movimiento tiene consecuencias. Una escalada militar entre Venezuela y Estados Unidos no solo sacudiría la región, también podría impactar directamente nuestras aguas, rutas comerciales y la seguridad de toda la isla. Pero la batalla no ocurre solo en alta mar ni en tratados. Aquí mismo hay conflictos morales. Se han revelado campañas políticas financiadas con dinero del narco, funcionarios que voltean la mirada, jueces que evitan casos incómodos. Ese dinero fácil se infiltra en las instituciones, corrompe, degrada y genera la impresión de que la justicia no es igual para todos. Pero también hay luces. Entre enero y julio del 2025, la DNCD incautó más de 18 toneladas de drogas, incluyendo más de 9.438 kilogramos de cocaína. En Bayahíbe, atraparon un barco con más de 1 tonelada. Y el récord nacional, 9.500 kilogramos en el puerto de Santo Domingo, con un valor estimado de $250 millones. Pero
aún con todos los esfuerzos, solo entre 2 y 10% del flujo total de cocaína es capturado por las autoridades. El resto se cuela. Oigan eso, mi gente. Estamos ahora mismo en Bogotá, Colombia. Mañana vamos a agarrar nuestro avión para regresar a la República Dominicana. Y obviamente es ilegal importar coca o cocaína, obviamente, a la República Dominicana. Eso incluye coca, las hojas de coca. Eso incluye solamente la planta misma o las hojas secas. Yo quería llevar varios paquetes de té de coca o mate de coca, como le dicen, que son solamente funditas de así, de coca. Pero después de consultar con varios, mejor no lo traigo. Mejor lo dejo aquí. Es una lástima, pero la ley es la ley y no quiero que ahorita me arrestan por contrabando de droga. Así que creo que lo mejor es que simplemente no lo traigo. Que tú eres como loco. Imagínate una noche fría en un callejón de una ciudad cualquiera. Una joven con las manos temblorosas entrega unos billetes arrugados a un dealer. A cambio, recibe una bolsita minúscula, apenas unos gramos. Es todo lo que puede pagar. No piensa en lo que hay dentro, solo en la urgencia de usarlo. Lo guarda rápido, con miedo de que alguien la vea. Lo que ella no sabe es que dentro viaja nuestra molécula. De una hoja arrancada en los Andes, bañada en gasolina y químicos tóxicos, filtrada, cristalizada, cruzó selvas, mares, aeropuertos, pasó de mano en mano, cada salto duplicando su precio hasta convertirse en este polvito carísimo que ni siquiera es puro. Aparte de ser ilegal, lo único puro es el engaño de este negocio. Pero a ella nada de eso le importa. Su mente está en otro lugar, viene de un divorcio reciente, arrastra recuerdos de una infancia rota, vive con una ansiedad que no la deja dormir y como millones de personas busca anestesiar un dolor que no es físico, sino emocional. Ya había probado terapia, alcohol, drogas más suaves, pero nada parecía funcionar, hasta que un día encontró la cocaína. Al principio fue como un milagro, por fin algo que apagaba la tormenta por unos minutos. Era solo algo divertido que probar con sus amigos y que le quitaba el dolor. Pero pronto necesitó más, y casi sin darse cuenta, estaba atrapada. La molécula cruza su sangre, atraviesa la barrera cerebral y se instala en los transportadores de dopamina. El problema es que no entra una, entran millones al mismo tiempo. Todas inundan las sinapsis, impiden que la dopamina se recicle y fuerzan el cerebro a sentir un placer artificial. Por unos minutos todo parece aliviado. El vacío, la tristeza, el insomnio, pero el efecto desaparece tan rápido como llegó. Y en ese bajón, los fantasmas regresan más pesados. La historia de la cocaína es, en esencia, una tragedia sobre el dolor humano. Los pueblos andinos la usaban para resistir frío y hambre. Freud creyó que servía contra la depresión. Hoy ella la usa contra la soledad. Siempre fue lo mismo, intentar calmar el dolor. El problema es que la guerra contra las drogas atacó la fiebre, no la enfermedad. Se arrasaron cultivos, se llenaron cárceles, se hundieron barcos en alta mar, pero el mercado siempre encontró una ruta, porque el verdadero combustible de esa historia no es la coca, es el dolor. Antes se buscaba aliviar el dolor físico en hospitales y guerras, o el dolor más pesado es otro: soledad, ansiedad, familias rotas, la presión constante por sobrevivir. Muchos estudios muestran que quienes caen en adicción ya venían cargando dolores invisibles, depresión, traumas, abandono, inseguridad. Es evidente que durante el último siglo, a medida que la salud mental ha disminuido, el consumo de las drogas ha aumentado simultáneamente. Por eso, legalizar o prohibir cambia poco si no se toca la raíz. Mientras vivamos en un mundo herido, siempre habrá mercado para ese escape químico. Y aquí está la paradoja. El sistema que dice combatir las drogas es el mismo que alimenta su consumo, porque genera las condiciones que empujan a la gente a buscarlas. El sistema está roto. Así que quizás en el fondo lo que hace falta no es solo una nueva ley, una nueva terapia, sino una forma nueva de vivir, algo que no depende del mercado, ni de la política, ni de las químicas.
porque hasta que no se cure ese dolor colectivo, la cocaína y cualquier droga seguirá teniendo sentido. El día en que dejemos de ser un mundo herido, esa hoja verde volverá a ser lo que siempre fue, un simple té para compartir bajo las estrellas.